Pregunta como problema. ¿Cuál es el efecto que se tiene? ¿Cuál es el efecto en la frecuencia cuando se duplica el radio de una placa? ¿Cuál es el efecto en la frecuencia cuando el radio de una placa se duplica? La frecuencia disminuye. La frecuencia disminuye. ¿En cuánto? Oh, no. ¿Cuatro veces? ¿Perdón? ¿El cuadrado? Sí, 4a cuadrado. ¿Sí? Yo tengo una así, ¿no? Que tiene radio, una placa que tiene radio A. Ahora tengo una placa que tiene radio 2A. Esta tiene una frecuencia 1. ¿Esta cuánto tendrá de frecuencia ahora? En función de la primera, ¿cuántas veces? Frecuencia 1/4. Ajá, ¿sí? Exactamente. O sea, frecuencia 1 sobre 2 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ese es el efecto que se tiene al tener una placa con el doble de diámetro, ¿sí? Al tener el doble de diámetro, la frecuencia se disminuye a la cuarta parte. ¿Ok? ¿Ok? Y también, si aumentamos el espesor, la frecuencia sube. ¿Ok? Disminuimos el espesor, la frecuencia baja, ¿no? Si es más densa, menos frecuencia. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listos? Entonces así funcionan las placas. Hay muchos experimentos que ustedes pueden, de hecho, ustedes pueden ver varios experimentos ahí en internet, nada más le ponen vibración en una placa y hasta hacen obras artísticas con los diferentes patrones de vibración que estas tienen, ¿no? ¿Sí? O sea, le raspan por aquí con una especie de, como de gomita, y la placa empieza a vibrar y empieza a formar diferentes patrones y lo ocupan como para arte, ¿no? Con fines artísticos, ¿no? Para mostrar cómo es la vibración. Y dependiendo de dónde activen, es el diferente patrón que se va viendo con algún polvillo, un poco de sal encima de esa placa, ¿no? Y así lo van viendo. ¿Sí? Hay muchos experimentos al respecto para mostrar que pues la sal o el polvito empieza a brincar en los puntos antinodales y en donde permanece sin movimiento, pues ahí hay nodos, ¿no? Y forma diferentes patrones muy característicos, ¿no? ¿Sí? Entonces es prueba y error y es muy selectivo, ¿no? Debe ser una frecuencia específica para crear un patrón específico de oscilación. Desde luego, esas son frecuencias naturales de resonancia. ¿Sí? ¿Comentarios, jóvenes? ¿No? Bueno, pues vámonos a vibración en recintos. Es el antecedente de acústica arquitectónica. ¿Sí? Vibración en recintos rectangulares. Vamos. Y sus modos de vibración. ¿Okay? Voy a borrar aquí. Vibración en recintos rectangulares. Bueno, de manera general podemos decir que los recintos se pueden clasificar en recintos de forma regular
y recintos de forma irregular. Los que tienen forma regular, pues obedecen a figuras geométricas bien definidas, ¿no? La más común es la que está definida por caras paralelas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En donde podemos mencionar que aquí hay una longitud LX, una longitud LY, una longitud LZ, ¿sí? Es como, son como las dimensiones de una habitación, ¿no? O sea, tiene largo, ancho y altura, ¿no? Entonces esas dimensiones son las que vamos a estar, son las cuales se van a estar trabajando los diferentes modos de vibración, en el entendido que este recinto ha de caracterizarse por tener paredes o límites altamente masivos comparados con el aire que contiene, ¿sí? Ahora sí que el recinto está lleno de aire y el comportamiento de la onda mecánica que esté trabajando en su interior es lo que se va a estudiar. Por lo tanto, el medio de propagación es el aire. Y eso de las paredes altamente reflejantes o que da como consecuencia que sean altamente masivas, se da porque hay reflexiones internas en el recinto que hacen que estos modos se presenten. Y los modos de vibración de un recinto se parecen mucho a los modos de vibración de los tubos, ¿okay? Entonces, cada vez que tenemos un recinto, se comporta como un tubo abierto por ambos lados. Permítame un ratito. Bien, bueno, ustedes recordarán que para los tubos cerrados, bueno, abiertos por ambos lados, había una resonancia cuando la longitud que tenemos de la dimensión en estudio corresponde a media lambda. También aquí parece así, ¿ok? Entonces, si lo vemos de esa forma, podemos decir que en el lado, por ejemplo, vamos a ver el lado Y, ¿sí? Lo voy a dibujar así de frente. A ver, cuenta que estamos viendo un lado del recinto así. Hay una resonancia cuando hay media lambda del lado de estudio y se dibuja de esta forma. Se dibuja de esta forma. ¿Sí? Aquí hay antinodos, y aquí hay un nodo antinodo aquí, de tal forma que de este lado forma una longitud igual a 1/2 de lambda. Cuando una vibración externa coincide con una frecuencia cuya dimensión de media lambda coincide con la L, se da la resonancia. Así que aquí en este límite de paredes que va de aquí a acá, vamos a tener una onda estacionaria, ¿sabes? Y un modo de vibración. Aquí va a haber resonancia, o sea, la onda está estacionada de un lado para el otro, ¿sí? Si el sonido que está propagándose dentro del recinto tiene una longitud de media onda, media lambda, la cual coincide con una longitud del recinto, habrá resonancia, ¿sí? La manera de colocarlo aquí sería ponerlo de esta forma. Aquí lo voy a poner en 3D, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí hay un modo de vibración. Y estos modos de vibración se van a representar a través de unos índices F, NX, NY, NZ. En donde
cuando tengamos media lambda, cuando tengamos media lambda en uno de los lados, corresponderá a un índice 1. Cuando quepan dos medias lambdas, será 2, ¿sí? Entonces, en cuestión de estos índices, vamos a tener esta frecuencia que es muy parecida a la de el de las membranas, ¿no? Que vimos la otra vez. ¿Sí? El de X, el de Y, el de Z, el de X, el de Y. ¿Sí? Tiene como la misma estructura que la vibración en membranas rectangulares, solamente que aquí estamos agregando una dimensión. A ver, entonces, voy a dibujar, por ejemplo. ¿Se multiplican o se suman? Perdón, se suman. Gracias. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí. Puede haber muchas combinaciones. N sí puede ser igual a 0, ¿ok? ¿Sí? Entonces, todas las combinaciones de ceros, 1, 2, 3, todas las combinaciones que ustedes puedan crear existen. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar. Este es X, este es Y. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar esto. Espera un ratito. Voy dibujando aquí. Por ejemplo, de este lado, del lado X, tenemos una media lambda y de este lado tenemos dos medias lambdas, una y otra. Entonces, este modo corresponderá al 1, 2, 0. Significa que hay media lambda, hay una media lambda del lado X y hay dos medias lambdas del lado y 0 lambdas del lado Z. Si yo quisiera representar un 1 aquí, por ejemplo, lo voy a poner con otro color, tengo que colocar algo como esto. ¿Sí? Porque también puede haber resonancias en el eje vertical, ¿no? Y así. Profe, ¿el azul qué era? ¿Perdón? ¿El modo azul cuál era? ¿Era 1, 2, qué? ¿Será? 1, 2, 1. Porque hay... ¿En este te refieres? Sí, el que está pintado de azul. Ajá. Sí, es 1, 2, 1. Porque hay una media lambda en el lado X. ¿Sí? En el lado X hay una sola. En el lado Y hay dos medias lambdas. Aquí está. Una
y otra, ¿sí? Esta es una media lambda, ¿sí? Es una media lambda, ¿sí? Entonces viene otra formadita ahí adelante. ¿Sí? Vale, ¿Y por ejemplo, en Z por qué aparece 1, profe? ¿perdón? ¿En el último número? ¿1? Ajá. Ah, porque estoy dibujando una media lambda en Z. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Sí? Vayan tomando nota de ello. A ver, jóvenes, entonces, analicemos sobre el lado X, ¿sí? Analicemos sobre el lado X. Eso significa que de este lado, hay dos paredes así, ¿no? Entonces, la onda está rebotando así, ¿no? ¿Sí? En el lado Y hay una oscilación que está reflejándose sobre estas dos paredes, las de acá, ¿sí? Y sobre techo y piso hay una onda estacionaria arriba y abajo, ¿sí? ¿Okay? Imaginemos que voy a colocar el modo F 0,3,1, ¿sí? ¿Sí? 0,3,1. 0 en X, 3 en Y. Tendría que poner 1, 2, 3, ¿no? En Y hay 3. 1, 2, 3, ¿sí? Voy a poner la segunda con alterado con verde para que se vea, ¿no? Para que se vea la diferencia, ¿sí? De la segunda, ¿sí? 1, 2, 3. Y en Y hay 1. Esta es la manera de representar que existe resonancia en el lado Z en una media lambda. ¿Sí? ¿Sí? Y así cualquier combinación, ¿ok? Espero sus comentarios. Profe, eso es simétrico, ¿verdad? O sea, lo que se ve de una cara, se ve de la cara paralela. Ajá. Sí, son simétricos, son bien delineados. Ajá. Sí. Ahí sí es una media lambda, ¿no? Claro, yo estoy tratando de dibujar en 3D, porque obviamente se ve en 3D. Así se vería si fueran dos, ¿no? ¿Sí? 1, 2, ¿no? ¿Sí? 1, 2. ¿Sí? Media lambda, ¿sí? Como lo que quitamos. Media lambda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo quiero que... Si yo tengo un recinto con dimensiones LX, LY, LZ, los modos de vibración van a estar en alguna de esas combinaciones. 001, 002, 1, 110, 101, 1, 2, 2, 1, 2, 3, etcétera. O sea, todas las combinaciones que ustedes puedan realizar, existen esas frecuencias naturales. ¿Comentarios? ¿Más comentarios de esto?
Permítame un momento. Bien, joven, entonces cualquier recinto de forma rectangular tiene este tipo de modos de vibración. Y si lo vemos en un espectro, ¿sí? Se vería algo como esto. Una espiguita, otra espiguita, otra espiguita, y se puede inferir que todos los modos de vibración corresponden a un fenómeno no armónico, o sea, que no guarda una relación de múltiplos enteros con la fundamental. ¿Okay? Okay. Bueno, ustedes en cualquier cuarto de su casa pueden tener un recinto con diferentes dimensiones, ¿ok? Imagínense un recinto cuadrado, pueden obtener los modos de vibración. ¿Alguien se puede imaginar qué situaciones implican el tener modos de vibración en un recinto? ¿Qué situaciones se presentan en un recinto que obviamente tiene modos de vibración? ¿Qué se nota? ¿Cómo se nota esto en la práctica? Todos lo han vivido. ¿Qué creen que pase en base a lo que hemos visto? ¿En cómo se propaga el sonido? ¿O cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo se propaga? Ya sabemos que en forma esférica, ¿no? ¿Qué otra cosa? Se me cayeron las 2 pelotas. Ay, ¿cómo qué? Pues todos han estado en un recinto cuadrado, ¿no? ¿Cómo se notan esos modos de vibración? Permítame un tantito, los escucho. ¿Qué más, jóvenes? ¿Han oído cuando un recinto retumba? Sí. ¿Sí? A ver, ahora sí, ¿qué significa que retumba? ¿Qué es eso de retumbar? A ver, que alguien que me lo explique coloquialmente. Como que estuviera vibrando la estructura. Sí, está vibrando la estructura. ¿Por qué será? Con lo que hemos visto ya puede agarrar forma, ¿no? O sea, cuando está retumbando, se oye más fuerte, ¿no? Se oye más fuerte. Porque hay resonancia. ¿Ok? Se oye más fuerte porque hay resonancia. ¿Qué significa resonancia? Que se encuentran a la misma frecuencia. Exactamente, o sea que el sonido que está internamente, que está ahí en el recinto, coincide con la frecuencia natural de resonancia. ¿Eso nos gusta que pase en un recinto o no? ¿Que retumbe o que no retumbe? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Que retumbe o que no retumbe? ¿Retumba en los graves o retumba en los agudos?
En los graves. En los graves, ¿verdad? ¿Eso lo queremos o no lo queremos? Depende de cada quien, ¿no? La verdad es que si estamos hablando de acústica arquitectónica, no queremos esos modos de vibración. Aquí retumba, aquí retumba, aquí retumba, aquí retumba, aquí retumba. ¿Y acá? ¿Y aquí qué? ¿Y qué va a pasar con esas frecuencias? ¿No van a sonar o qué? Está mal, ¿no? Sí. Sí, o sea, algo muy común en nuestra cultura es tratar de impresionar a la gente, ¿no? Entonces, si retumba, es como que impresiona, ¿no? Pero no está bien. ¿Por qué? Porque está resaltando ciertas frecuencias y otras no. O sea, en ciertos momentos va a sonar fuerte y en otros no. Y eso no nos conviene en un recinto. Así que el peor recinto para condicionar acústicamente un lugar es un recinto regular. ¿Por qué? Porque hay trayectorias preferenciales del sonido. Esas trayectorias preferenciales del sonido se dan cuando existen paredes paralelas. Cuando hay paralelismo entre las paredes, existen ondas estacionarias. Esas ondas estacionarias se generan con un mínimo de energía. O sea que yo tengo por aquí mi altavoz y en el momento en que empieza a sonar una frecuencia, presenta una frecuencia que coincide con estos factores de medias lambdas, esa frecuencia se ve amplificada, empieza a resaltar más que las otras. Entonces, eso afecta la acústica del lugar. Ajá. ¿Sí? Entonces, si ciertas frecuencias resaltan más que las otras, está perjudicando la acústica del lugar. ¿Por qué? Porque originalmente no es así. O sea, ustedes toquen una cuerda, cualquier cuerda, una cuerda de bajos, una cuerda que reproduce tonos graves. Vamos haciendo que suene del más grave al más agudo, cada vez más agudo. ¿Qué queremos que suene? Pues que todas las pisadas, porque no tenga el bajo, todas suenen al mismo nivel, es lo que queremos, ¿no? No que la primera suena normal, la siguiente suena durísimo, la otra más bajito, después pasan otras dos y suavecito, después la siguiente y suena fuerte. No, deben sonar todas parejitas, la misma intensidad, claro, más agudo cada vez, un poco más agudo, pero todas al mismo nivel, ¿sí? Entonces, si tenemos un recinto que modifica la respuesta, pues estamos dañando la acústica del lugar. Que en ciertas notas suena más fuerte. No, o sea, no está retumbando todo el tiempo, sino en ciertos momentos suena y otra vez, y otra vez y empieza a resonar. Eso es negativo para la acústica. Bueno, si quiere una buena acústica, ¿verdad? Permítame. ¿Sí, jóvenes? Siempre es lo mismo, siempre es la misma condición para los elementos resonantes. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Tenemos la forma de respuesta del recinto sería esta. ¿Sí? Y esto no nos conviene. O sea, tendremos una pésima acústica. ¿Por qué? Porque en ciertas frecuencias retumba. Y eso está mal, porque pues lo correcto es que ninguna frecuencia tenga preferencia unas de otras. Y esa preferencia se da porque en las paredes paralelas hay trayectorias preferenciales, ¿sí? Entonces,
con un poquito de energía, esta frecuencia ya se ve aumentada de nivel y resalta sobre las demás, y eso está mal. ¿Okay? Oiga, profe, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes se le conoce porque tiene una pésima acústica. ¿Qué se le debería hacer para que, o modificar la estructura para que ya no se escuchara tan feo? Es que el material del techo es muy reflejante y el piso es muy reflejante. Hay que invertir mucho en material absorbente para el techo. Entonces, si ustedes colocan material absorbente por acá, la onda estacionaria se anula queda absorbida esa energía en una de las paredes. Por lo tanto, ya no hay onda estacionaria. ¿Recuerda cuando hacían eventos en el gimnasio? ¿Se acuerdan? Sí, creo que sí. ¿Cómo se oía ahí? Mucha reverberación, ¿no? Es un recinto que no está preparado para eventos. Pero como está grande, pues se usa para eso, ¿no? Pero no está preparado para eso. Porque el techo es sumamente reflejante. Las paredes sumamente reflejantes. ¿Ok? Sí. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, ese tipo de recintos no está preparado para esas situaciones. La otra vez nos dijeron, ¿no? Pues ¿cómo le hacemos para que se oiga mejor? Hasta le echan la culpa de la consola, ¿no? Es que a ver cómo se puede escuchar mejor. No, pues nunca se va a escuchar bien. ¿Por qué? Pues porque es demasiado reflejante. Dice. Entonces, se optaba por poner material absorbente en el techo. Es muchísimo material y no nada más el techo nos afecta, sino también las paredes. Recuerden cómo eran las paredes. ¿Cómo eran las paredes? A ver, alguien que me las describa. ¿Qué características tenían? ¿Cómo era su superficie? Lisas, ¿no? Y hasta pulidas para acabar de empeorar, ¿no? ¿Sí? O sea, si de por sí están lisas y además están pulidas, pues se refleja con mucho mayor facilidad. Y eso perjudica la reverberación y facilita los modos de vibración. ¿Sí? A ver, si pueden, hagan esta prueba. Por favor, en la habitación en donde estén, midan o estimen cuál es la altura la distancia que hay entre el piso y el techo. A ver, por favor, mídanlo. Vamos a ver qué modo de vibración va a haber. ¿Sí? Vamos a ver el modo de vibración en Z. ¿Sí? De piso a techo, ¿qué distancia hay? O sea, LZ, ¿cuánto vale? LZ. Esta prueba la hacemos ahí en el salón de clase, pero a ver, vamos a hacer una prueba, ¿sí? LZ, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tienen de altura? 2.50, algo así, ¿no? A ver. Yo calculo 3. Bueno, a ver. 3, entonces un palacio. Órale. Muy bien, a ver. Puede ser 3 metros, ¿no? ¿Sí? 3 metros. Si C es igual a 340 metros por segundo, ¿cuál es la frecuencia? ¿Sí? Para el modo F001, ¿no? O sea, pura resonancia en Z. O sea, yo quiero ocasionar intencionalmente, quiero ver cuál es la frecuencia natural de resonancia, la primera oscilación de resonancia en Z, ¿no? El modo 001. O sea, ahorita no me interesa las paredes, no. ¿Está? Lo que me interesa es el modo 001. ¿Cuánto les da? Obviamente este 0, 0, ¿sí? Pues ¿cuánto es? C por 1 entre 2 por 3 metros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto les da?
Da 510. No, no creo, ¿eh? Ah, no, perdón. A ver, espérame, déjame lo vuelvo a ver. 56.66. 56 Hz. Eso significa que la frecuencia natural de resonancia de ese conjunto piso-techo que guarda una distancia de 3 metros tiene una frecuencia natural de 56 Hz. Y si fuera F002 sería el doble de esto. O sea, 112 Hz, ¿ok? Pero fijémonos ahorita en la de 56. ¿Sí? ¿Qué instrumento musical más o menos puede reproducir 56 Hz? Por ejemplo, un bajo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Todas las canciones tienen línea de bajo. Entonces, si una frecuencia de bajo llega a pegar en 56 Hz, va a crear una resonancia en Z. Si pueden hacer esta prueba, realícenla. Conectan su generador de tonos a su equipo de sonido, ¿sí? Y si tienen un subwoofer, pues es mejor. Un subwoofer chiquito, eso es la computadora, si los maneja. Aplíquenle una frecuencia cercana a 56 Hz y van a notar que el recinto empieza a retumbar en 56 Hz. ¿Sí? Pongan su subwoofer ahí, en el piso, ¿sí? Ajusten a una frecuencia de 56 Hz, empiezan un poquito más, menos 56 Hz por ahí, y más o menos alrededor de 56 Hz va a empezar a resonar, o sea, va a empezar a retumbar el recinto. Hagan esa prueba si les es posible y comprobamos que 56 Hz es la frecuencia natural en Z. ¿Por qué? Porque esa longitud de onda correspondiente a 56 Hz, media longitud de onda coincide con la dimensión de 3 metros que tienen en la habitación. ¿Ok? ¿Sí? Si lo pueden hacer, y también aplica para paredes paralelas, ¿no? Y otra pared paralela para las... Si es un recinto rectangular, aplica para pared 1, pared 2 y pared 3 y pared 4, ¿no? Para el conjunto de pares, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso aplica. ¿Ok? Si quiere poner a resonar a todo lo que da el recinto, si es un recinto rectangular, calculen el modo 1,1,1, ¿sí? Entonces sacan dimensión en X, dimensión en Y, dimensión en Z. Si hacen esto y aplican la frecuencia correspondiente, va a retumbar el recinto a todo lo que da. ¿Sí? Y si se colocan en las esquinas, notarán que este efecto es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque aquí es zona de antinodos. ¿Sí? Y si colocan el subwoofer en una esquina, magnifican el efecto mucho más. O sea, ponen el subwoofer aquí en la esquina y van a ver que en todas las esquinas está retumbando. ¿Sí? O sea, estamos haciendo que la frecuencia externa, o sea, la que da el subwoofer, coincide con las frecuencias, con los modos naturales de vibración del recinto. Por lo tanto, esa pequeña oscilación que da el subwoofer la magnifican tremendamente. En el momento que calculan el F1, ven qué frecuencia se va a magnificar, si es un recinto rectangular. ¿Ok? Evidentemente, eso en acústica arquitectónica es un efecto no deseado, es un efecto que está ahí presente, es un efecto natural, pero en acústica arquitectónica no lo queremos. No queremos que eso pase, no queremos modos de vibración. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Entonces, el peor lugar para colocar un subwoofer es en la esquina de una habitación. Es el peor lugar. ¿Por qué? Porque va a magnificar los modos normales de vibración. Pero generalmente lo ponen allí. Ustedes ya saben por qué. ¿Por qué colocan el subwoofer pegado a la pared?
todo el mundo lo ha vivido. ¿Por qué lo colocan en la pared? Cuando no es el mejor lugar. Bueno, primero porque no han visto este tema, obviamente, ya, eso no. Pero, ¿por qué generalmente lo ponen ahí? ¿Para el espacio? Por el espacio. Pues, imagínense un subwoofer a la mitad de la habitación y esta bocina, ¿por qué está allí, no? O sea, todo el mundo se va a tropezar, ¿no? Pero es el peor lugar para colocarlo. ¿Por qué? Porque cerca de las paredes hay antinodos. Y si lo colocan en zonas de antinodos, van a hacer que cualquier modo de vibración que pueda estar ahí presente se va a magnificar. Entonces, pero si también colocan el subwoofer en la zona de un nodo, van a disminuir el efecto. O sea, si ustedes colocan el subwoofer, hagan esto. Ya obtuvieron esto, el 001, ¿no? 56 Hz. Lo ponen en el piso y va a retumbar. Ahora, el subwoofer, hagan de cuenta que este es el subwoofer, ¿sí? Lo colocan al centro y el efecto de resonancia va a disminuir, va a tender a la cancelación. Pero si lo colocan un poquito más abajo, empieza a magnificarse el sonido hasta que llegan al piso, oye bien, llegan al techo, ¿sí? Entonces, lo mejor es que el subwoofer esté lejos de nodos y antinodos, o sea, una especie de promedio. Desde luego, esa ubicación es problemática, pero es la mejor. Si no se puede así, entonces hay que acondicionar acústicamente para que estos modos de vibración se disminuyan y no tengamos esas trayectorias preferenciales. ¿Ok? Entonces, el peor recinto para escuchar música hacia el aire libre es tener paredes paralelas, ¿sí? Conjuntos de paredes paralelas ya crearon resonancia, ya crearon que retumbe. Y cuando va a retumbar, hasta los cristales pueden llegar a retumbar. Es algo muy común. Entonces, es eso. ¿Ok? ¿Que impresiona que retumbe? Claro, sí. Pero lo ideal sería que sonara fuerte en todas esas frecuencias, no nada más en cierta frecuencia, ¿no? Escuchen los graves a través de los audífonos. Van a notar, de unos audífonos de buena calidad, van a notar ustedes que no retumban los audífonos, ¿no? Los audífonos no retumban, ¿no? ¿Sí? No, o sea, tienen una respuesta relativamente plana, no le da preferencia a ninguna otra frecuencia y se oye parejito. Entonces, si un recinto no tiene modos normales de vibración, es el principio para tener una muy buena acústica. Y entonces un recinto, mientras más irregular sea, podrá anular los efectos de la onda estacionaria. ¿Sí? Oiga, profe, una pregunta. Sí. Si yo tengo mi batería en la esquina de mi cuarto, ¿también se produce lo mismo que con el subwoofer? Sí, lo mismo. Sí, porque la batería tiene sus diferentes modos de vibración. Tienen diferentes frecuencias. Si esa frecuencia que tú estás suministrando coincide con una frecuencia natural de resonancia, automáticamente la va a subir de nivel. ¿Por naturales? Ok, gracias, profe. No hay de qué. Sí. Recuerden que todos los elementos físicos tienen frecuencias naturales de resonancia. ¿Sí? Entonces, mientras más irregular sea el recinto, es mejor. Claro. ¿Por qué nos hacen de manera irregular? Pues porque son más costosos. ¿Sí? Es más costoso hacerlo. Pero si se piensa para hacerlo de manera acústica, pues entonces hay que prever ese tipo de situaciones. La mayoría de los trabajos en acústica arquitectónica consisten en corregir las cosas que ya se hicieron en la arquitectura, ¿no? Por eso arquitectos e ingenieros electrónicos deben colaborar juntos para poder hacer un proyecto, ¿sí? O sea, muchas veces se ve la estética del lugar, ¿no? Pero la estética del lugar no permite que tengamos
una acústica correcta. Y por el otro lado, el ingeniero a veces no se da cuenta no tiene la visión muchas veces de lo que es la estética. Entonces se debe hacer un equilibrio para que se logre ese tipo de situaciones. Entonces, hay que ir las dos cosas a la par. ¿Okay? Bueno, dirán, no, pues es que ya mi casa ya está hecha, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿A alguien se le ocurre qué pueden hacer? Aquí está el subwoofer, ¿no? Bueno, le pueden hacer una pequeña basecita al subwoofer, lo retiran del piso y ya van a notar que va a sonar mejor. ¿Sí? Hagan esa prueba, ¿sí? Retiran un poquito del piso. ¿Qué pueden hacer? ¿A alguien se le ocurre? Ya en base a lo que hemos visto. Esto que hicimos, ¿eh? De aquí. ¿Qué hago entonces? Y eso aplica para todo, ¿eh? Para todo lo que genere oscilaciones en el medio ambiente. ¿Qué pueden hacer? Ni modo que van a tumbar el techo, ¿no? Para que se salga el sonido por allí, ¿no? No, obviamente no. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer en un...? Para mejorar la acústica del lugar, porque en esta habitación que tiene entre piso y techo paralelos 3 metros de distancia, a fuerzas va a haber una onda estacionaria de 56 Hz. Ahí va a retumbar a fuerzas. No se va a salvar. El recinto no se va a salvar. ¿Poner material absorbente, profe? Ajá. Exactamente. Puede poner aquí material absorbente. Y en un ángulo, ¿sí? Y aquí también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene aquí la onda, porque esa es la trayectoria preferencial, ¿no? Esa es la trayectoria preferencial. Entonces, hay que destruir esa trayectoria preferencial. ¿Cómo le hacemos? Primero, con material absorbente aquí. Y además con un ángulo para que la onda que venga aquí reflejada rebote para acá y después venga aquí y la absorban de este lado. Y después viene por acá y esta dirección ya no es, ya aquí ya tiene un ángulo, entonces viene la onda aquí y ya esto ya no es paralelo. ¿No? ¿Llega a pasar alguna pequeña onda por aquí? Sí, pero ya es menos. Pega aquí y después regresa y se topa otra vez con material absorbente. Y si llega a reflejarse, pega aquí y ya se anuló el efecto de la onda estacionaria. Oiga, profe, ¿qué consideraciones se debe de tener para poner ese tipo de material absorbente? O sea, ¿en qué posición? Y más o menos como que a qué distancia y separación de cada uno de los materiales absorbentes. Bueno, va en función de dónde están los modos de vibración. Por ejemplo, aquí. Rápidamente les muestro. Así está el modo de vibración, ¿no? Media lambda, o sea, es como si pusiéramos esto, ¿no? Media lambda, como la cuerda, ¿sí? ¿Sí? Aquí hay que colocar de preferencia el material absorbente. ¿Por qué? Cerca de del techo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el punto nodal, perdón, antinodal, en donde hay más vibración. En todos los modos de vibración, las superficies que están cerca de los muros son las donde hay más vibración. Por lo tanto, ahí es donde conviene más que esté el material absorbente. Si quieren mejorar la acústica de un lugar, lo mejor es, de manera rápida, hay que hacer cálculos y hay que hacer mediciones. De manera rápida pueden mejorar bastante la acústica del lugar si ponen material absorbente en las esquinas, ¿sí? O sea, tiene una esquinita y ahí material absorbente. ¿Por qué? Porque ahí es un punto nodal. Entonces, cualquier exceso de vibración ahí se va a quedar. ¿Ok? Y vamos a ver otros parámetros más adelante, que es como el tiempo de reverberación, cómo se calcula para esto, ¿sí? En esos antecedentes de acústica arquitectónica les estoy mostrando que los modos de vibración siempre van a estar presentes bajo superficies paralelas. Por eso hay que evitarlas. Y si hay alguna superficie paralela, hay que anular ese efecto. Y así le pueden hacer. ¿Sí? Como actividad así, para casa, tomen cualquier electrodoméstico, el que ustedes quieran, ¿sí? Acérquense a él con su
Spectroid, ¿sí? Con su aplicación, y vean la frecuencia a la cual trabaja, ¿sí? Y detecten en un momento dado en qué condiciones está retumbando, bajo qué condiciones de giro, no sé, de lo que sea, que emita una oscilación, hay una resonancia. Y en ese momento tomen la lectura y vean cuántos hertz es y tomen las dimensiones. Y se van a dar una gran sorpresa de qué es lo que está sucediendo allí. ¿Sí? Si ven algún electrodoméstico que pues, generalmente hace mucho ruido, que retumba, algo así, tomen la lectura y vean qué modo de vibración es. Y pues denle solución, ¿no? Aquí está una, ¿sí? Hagan la prueba. Si tienen la posibilidad, hagan la prueba, ¿sí? ¿Sí? Primero pongan el subwoofer aquí. Háganlo retumbar, ajústenle bien. Si no es 56, a lo mejor es 57, 58. Sí, siempre hay unas pequeñas variaciones, ¿sí? El momento que empieza a retumbar, ahí se esperan. Ahora mueven el subwoofer y van viendo cómo se escucha de diferente, ¿no? Y ahora cancelen la onda estacionaria, ¿sí? Si tienen por ahí un panel, una espuma grande, colóquenlo por ahí y hagan la prueba y van a ver cómo se disminuye ese efecto. Y va a ser muy beneficioso para la acústica. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Entonces les encargo ese ejercicio en la medida que ustedes puedan realizar. ¿Ok? Por ejemplo, los baños, si son rectangulares, no, ahí tiene modos de vibración al por mayor. Fuertísimos. ¿Por qué? Porque generalmente los baños tienen superficies paralelas muy reflejantes. Tienen mucho mosaico, entonces súper reflejante. Entonces los modos de vibración se incrementan demasiado. O sea, un baño tiene una acústica terrible, ¿no? Terrible. Mucha reverberación, por eso cuando quede mucha reverberación para que la voz ahí escucha demasiado. O sea, no debe ser así. Porque no es la voz natural. ¿Okay? Entonces, por favor, hacen ese experimento y me comentan sus resultados, ¿ok? Y ahorita aquí dejamos la clase y nos estaríamos viendo el día viernes, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro cómo van a hacer ese experimento y para que compartan su experiencia? Sí, profe. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, nos veríamos el próximo viernes, ¿ok? Y se pueden tomar alguna foto también para que nos compartan qué es lo que realizamos, ¿ok? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, la próxima clase vamos a ver lo que es el cálculo de tiempos de reverberación en los recintos, ¿sí? Muy bien, entonces cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias, profesor. Cuídense igual. Igualmente, gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe.